buenos días. Hoy 3 de octubre del año 2014 estamos nuevamente aquí en su programa Antena Internacional. El programa que le lleva el análisis de lo que son los principales acontecimientos de política internacional con respecto al país. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos aquí en nuestros estudios al embajador Vicente Rojas Escalante, con el cual vamos a hablar acerca de la reciente reunión que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos con nuestro presidente peruano Ollanta. Muy buenos días, señor embajador. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos crea aquí es el tema del desarrollo fronterizo. Es un tema muy importante, creo que uno de los temas que está acaparando hoy mayor atención dentro de la política exterior peruana, pero sin embargo, si vemos en la República, podríamos decir que ese es uno de los temas más olvidados dentro de la política exterior de los distintos gobiernos peruanos que ha tenido el país. Sí, ciertamente creo que es correcta la afirmación suya, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro país durante toda su vida republicana ha estado detrás de la consolidación y la definición de su territorio. Lo que lo hemos logrado recientemente con el acuerdo en el año 2011 que tuvimos con el Ecuador en la parte de la frontera marítima y con la sentencia de la Haya respecto a Chile, con lo cual tenemos, definido nuestro entorno territorial ya de manera definitiva, lo que permite, por supuesto, ahora sí, ponernos a trabajar en todas las direcciones de nuestra frontera, porque durante décadas, durante siglos, dentro de poco van a ser siglos, han padecido las consecuencias de esta desconfianza, sobre todo entre los países, de lo que han terminado siendo víctimas esencialmente nuestras poblaciones de frontera, ¿no? Los índices son claros en ese sentido, los niveles de pobreza, la carencia de condiciones mínimas para la gente para que pueda vivir, alcanzar niveles de bienestar, ¿no? Bueno, comencemos con el análisis de lo que fue el inicio de esta vigorosa política a favor del desarrollo fronterizo. Paradójicamente está relacionado con el inicio de un conflicto, el conflicto Perú-Ecuador del año 1995. Con este inicio de conflicto, más lo que es el inicio de la globalización, donde se comienza a ver la aparición de actores como el narcotráfico, como la FARC en la región, es que se comienza a tomar atención la necesidad de traer desarrollo a las fronteras. ¿Eso es cierto? Sí, claro que es cierto. Digamos que este elemento de la globalización de nuestros tiempos, ¿no? Porque el proceso de globalización siempre se ha dado en el mundo en diferentes niveles, en diferentes etapas. Pero en el proceso de globalización de nuestro tiempo, que fundamentalmente está vinculado a la velocidad de la comunicación, a esto que ustedes manejan también, esto nos ha cambiado el mundo. Entonces, ahora hablar de la movilidad, por ejemplo, en el término del comercio, en realidad de todas las actividades del ser humano, hay una libertad de desplazamiento. Poner un ejemplo, si en este momento quisiéramos saber, en este momento mismo, cuál es la cotización de X producto en Pretoria, en Sudáfrica, en tiempo real podemos saber cuál es esa cotización en este momento, cosa que no se daba antes. Igual todas las operaciones económico-comerciales se van manejando en ese nivel, a esa velocidad. Y esto nos ha cambiado realmente la vida en términos generales a todos los pueblos del mundo y naturalmente también que tiene una incidencia en la zona de frontera. Moisés Naim hablaba de que también había maldiciones, aparte de lo positivo que puede traer la globalización. Exactamente. Que es también que el comercio del tráfico de drogas, de personas, de patentes, de armas ligeras, etcétera, ¿no? Sí, naturalmente, ¿no? Todos los avances tienen cosas positivas y tienen cosas negativas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las zonas de frontera que ya tenían el olvido per se, porque así era, el tema de la desconfianza hacía que nadie pusiese los ojos en la zona de frontera. Entonces, si tenemos estos nuevos elementos dentro de nuestra realidad,
el tema se hace un poquito más complicado todavía, ¿no? Podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Digamos, vamos a hablar, por ejemplo, en la zona de frontera del Perú y el Ecuador, donde están comencemos ahí, me parece, digamos, que es como ejemplo, ¿no? Para a propósito de la pregunta. Digamos, por ejemplo, nuestra población, de los pueblos originarios, los hermanos Aguajún y Huampis, que siempre han estado abandonados en esa zona. Ahora ocurre que de un momento a otro ellos, en este momento, se desplazan con un celular en la mano. Eso es un símbolo de modernidad, pero al mismo tiempo no están preparados para operar y beneficiarse de ese tipo de avances en la tecnología. Entonces ahí hay un trabajo, por poner ese ejemplo solamente, que lo podemos ampliar a todos los sectores, ¿no? Comencemos con el lado de Ecuador, el inicio de la Comisión Binacional para el Desarrollo Fronterizo, que justamente estaba destinado como parte del incentivo de la comunidad internacional para que tanto Perú y Ecuador tuvieran un acuerdo de paz, firmaran un acuerdo de paz, prometió alrededor de 3.000 millones de dólares en la región. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? ¿Se ha llegado a cumplir esta promesa a la comunidad internacional? ¿Qué impacto está teniendo en los dos países? Bueno, primero, los acuerdos de paz son del 26 de octubre del año 98. En ese contexto se crea este organismo internacional que conocemos como el Plan Binacional Perú-Ecuador, un capítulo peruano y un capítulo ecuatoriano. Y en ese contexto, al principio de todo, de lo que se habló fue, digamos, de un cálculo que se hizo en ese momento de que se requería más o menos unos 3.000 millones de dólares para motivar e impulsar el desarrollo en la zona de integración fronteriza, ¿no? Que es una zona bastante amplia por lo demás. Ciertamente que se ha avanzado muchísimo. Y yo diría que a nivel de la cooperación internacional no reembolsable, por ejemplo, superamos los 460 millones de dólares para la zona de integración fronteriza. A nivel de la inversión del sector privado también los montos son bastante significativos, aunque no suficientes todavía, por cierto. Y la intervención de ambos estados también es realmente muy importante en toda esta zona, que podemos hablar de los alcances que han tenido, los avances que se han venido dando. Y nosotros estimamos que en la zona de integración fronteriza, si sumamos estos tres niveles, estamos ya por encima de los 8.500 millones de dólares de inversión, que por supuesto no es lo que necesitamos como un monto ya definitivo, sino que se necesita muchísimo más, porque la potencialidad que tenemos en la zona realmente es muy amplia, ¿no? Caramba, casi 3 veces lo que inicialmente se pensó, pero bueno, yo creo que... Ahora, es interesante ver que esta medida de desarrollo fronterizo también viene acompañado con, por ejemplo, el desarrollo del comercio bilateral, ¿no? Si nosotros comparamos lo que comerciaba Perú y Ecuador antes de 1995 y con lo que está comerciando actualmente con ambos países, realmente se ha multiplicado potencialmente, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Fíjese, la cifra que yo tengo en el comercio bilateral de ida y vuelta entre el Perú y el Ecuador en el año, digamos, 2000, por poner una fecha, porque podría ser el 99, pero después de los acuerdos de paz, bordeaba los 200 millones de dólares, o digamos 200 millones de dólares. El comercio bilateral del año anterior, o sea, del 2013, el comercio entre los dos países ya ha llegado a los 3.000 millones de dólares. Y digamos que la potencialidad para incrementar eso está ahí, está vigente, y hay que seguir impulsándolo, ¿no? Yo creo que tenemos para incrementar muchísimo este monto, sobre todo porque entendemos que somos dos países con economías complementarias, y esa es una base realmente muy consistente que nos va a permitir seguir creciendo, ¿no? Emmanuel Kant, el filósofo, decía que para que dos países vivieran en paz había que aumentar el comercio entre ambos países. Sí, y parece que de esto está dando resultado, porque ese comercio cree mayor confianza entre ambos países, más se conocen, más se intercambia la cultura entre ambos países. Por ejemplo, eso se puede reflejar claramente en lo que es el turismo. ¿Cómo va el turismo entre Ecuador y Perú? Esa es una de las grandes potencialidades que tenemos entre los dos países, ¿no? Fíjense, yo acabo de ver unas cifras, por ejemplo, hablando del turismo en el Ecuador. Ecuador tiene más o menos unos 1.000 millones de turistas que llegan a territorio ecuatoriano, de los que más o menos 250.000 vienen de Colombia. Es la última información que tengo, de enero
a agosto o a septiembre. 250,000 turistas desde Colombia. Desde los Estados Unidos llegan más o menos 190,000. Y del Perú, 120,000. Y todavía estamos hablando de algunos meses solamente. Fíjese que los tres países están con una fuerza en ese territorio ecuatoriano realmente significativo. Si nosotros sumamos lo que aporta como turismo Colombia y lo que pone como turismo el Perú, si pensamos en el Ecuador, estamos hablando de realmente una cantidad altamente significativa. Y si nosotros luego nos ponemos a sumar la potencialidad y lo que tenemos como turismo entre Colombia, Perú y Ecuador, y lo comento para los tres porque este modelo de trabajo que se trabajó aquí en el Perú, de los gabinetes y la reunión de los presidentes en la zona de frontera, Ecuador ya lo ha replicado con Colombia, y Perú lo acaba de replicar con Colombia, de tal manera que tenemos toda esa zona de frontera cubierto con una atención al más alto nivel de los jefes de Estado. Entonces, si sumamos esas dos cosas, las cifras del turismo que se da, y si vemos que políticamente está la decisión, mire, la potencialidad es muchísima, y le comento algo muy brevemente, el turismo. Digamos en el caso del Ecuador, el Ecuador le tiene una gran simpatía a todo lo que es Cajamarca, por ejemplo. ¿Por qué? Por Atahualpa. El Inca Atahualpa, su sede, o sea... Se siente identificado. Se siente identificado plenamente. En Quito. El norte del Imperio Incaico. Exacto, ¿no es cierto? Del Imperio Incaico. Pero también se sabe, y todos lo conocemos, que él estuvo también en Cajamarca. Y tenemos el cuarto del rescate, tenemos los baños del Inca. Esa es una relación que está ahí a través del tiempo. Recientes investigaciones de dos arqueólogos que viene del año 2003, un peruano y un ecuatoriano en la zona de frontera, el peruano es Quirino Valdés, han encontrado en la zona de Zamora Chinchipe, que está al otro lado de Cajamarca, y del lado nuestro, en la zona de Jaén, San Ignacio y Bagua, vestigios de más de 5,000 años, ahí en esa zona. Eso significa que Caral, ¿cuánto tiene? 5,000 años más o menos, ¿no? Y primero que esto más o menos confirmaría lo que dijo Tello, que nuestra cultura viene de la Amazonía. Esto pareciera confirmar esa afirmación de Julio Tello. Pero además hay que mirar cómo es que esta relación del pasado nos demuestra que nosotros no hemos sido pueblos diferentes. Así, somos un solo pueblo. Somos el mismo pueblo. Y entonces aquí podemos encontrarnos, y yo encuentro cosas maravillosas, claro, aparte de estos vestigios que figura el cacao. Somos un mismo pueblo que al inicio de la República fueron dos personas que decidieron dónde iba a ir la frontera. Exactamente, es lo que pasó. ¿No? San Martín y Bolívar decidieron que por ahí iba a ir la frontera, pero... Somos el mismo pueblo. Pero somos el mismo pueblo, claro. Y hay cosas tan extraordinarias que acabo de ver, por ejemplo, la Virgen del Cisne se desplaza hasta la frontera, desde Zumba, en el Ecuador, al lado de Cajamarca, hacia el puente de integración, con 8,000 o 10,000 peregrinos. Y nosotros en Jaén, al otro lado, tenemos al Cristo, el nombre en este momento no recuerdo exactamente, pero tenemos un Cristo que se desplazaba desde Loja o de territorio ecuatoriano hasta Jaén. Y aparentemente en uno de esos momentos quiso reposar en Jaén y se quedó en Jaén. Entonces tenemos hasta la religiosidad de nuestros pueblos que nos juntan. O sea, es realmente espectacular lo que se puede hacer. Embajador. Estoy pensando en el turismo, ¿eh? Claro. Estoy pensando en el turismo. Señor embajador, vamos a hacer acá una pausa y aquí volvemos con su programa Antena Internacional con esta interesante entrevista acerca de la integración fronteriza.
Seguimos aquí en su programa Antena Internacional. Hoy estamos hablando con el embajador Vicente Rojas acerca de desarrollo fronterizo. Embajador Rojas, quería redondear la idea de la integración no solamente física, sino también cultural y religiosa. Sí, bueno, lo que quería señalar es que en Jaén tenemos en la iglesia principal, lo sabemos al señor de Huamantanga, ¿no? Que es el señor que vino se desplazaba desde Loja hacia Jaén y en algún momento decía que se quedó en nuestro territorio, y entonces ahí podemos hasta hermanarnos, hacer un encuentro en la frontera de nuestras imágenes, de nuestra fe, y creo que es una potencialidad impresionante lo que tenemos ahí, ¿no? No, además, mira, con Ecuador, ¿no? Los dos países tenemos costa, los dos países tenemos sierra y los dos países tenemos selva. Tenemos el mismo idioma, tenemos los mismos quechohablantes y tenemos la misma religión. ¿Qué más? O sea, eso es, lo que somos dos pueblos hermanos, y que ahora felizmente hemos superado la desconfianza y ahora estamos solidariamente avanzando en la construcción del desarrollo para nuestros hermanos de toda la zona de frontera, que son alrededor de 5.2 millones de personas. Pasemos al caso de la integración colombiana y en contexto de la reciente reunión, la primera reunión de gabinetes, ¿no? Ya ha habido 5 o 6 reuniones de gabinetes con Ecuador, pero es la primera que se realizaba en Colombia. Sí, bueno, con el Ecuador ya vamos a la 8ª reunión, ahora el 28 de octubre, que va a ser en Arenillas. Tal vez, si me permite, destacar 3 eventos adicionales, porque no me quisiera quedar solamente en la parte cultural, que es en la base misma de nuestros pueblos, pero sí hay expresiones actuales de esta solidaridad de la que yo hablo, como por ejemplo en el tema de la salud. Tenemos redes de salud entre el Perú y el Ecuador que realmente conmueven, ¿no? Cómo es que peruanos y ecuatorianos ahora nos atendemos indiferentemente de la nacionalidad que tengamos. En el caso, por ejemplo, un caso paradigmático de una niña en Nambaye que tenía que dar a luz, fue al puesto de salud nuestro en Zumba, en el puente de integración, que tenemos un puesto de salud, no pudo ser atendida, la derivaron a Zumba, en territorio ecuatoriano, le dieron las primeras atenciones, le salvaron la vida. El tema era un poco complicado, llamaron a Loja, de Loja vino un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a llevar a la señora y a la niñita que había nacido, y bueno, con el padre también. La llevaron al hospital Isidro Ayora en Loja, la tuvieron 18 días, le salvaron la vida y la devolvieron al Perú. Esa familia no tuvo manera de agradecer sino poniéndole un nombre, y el nombre que pusieron a la niña es Milagros. Eso dice de la nueva relación que tenemos entre Perú y Ecuador. El otro ejemplo que quería mencionar, 2 ejemplos muy brevemente, un proyecto que está impulsando el presidente, muy dinámicamente el presidente Ollanta Humala en la Amazonía. Son estas embarcaciones que están al servicio de todos nuestros hermanos en la zona de frontera. Son 12 embarcaciones que se deben de fabricar para que el Estado esté permanentemente en toda esa región atendiendo a nuestros hermanos de la zona de la Amazonía, ¿no? Embarcaciones que con Colombia y Ecuador. En este caso es en territorio peruano, pero que definitivamente apunta a la colaboración que vamos a hacer para trabajar lo mismo en territorio ecuatoriano y en territorio colombiano. Esa es la dimensión, por ejemplo, humana de este caso. Y finalmente tal vez mencionarle también la famosa ciudad binacional de Huaquillas y Aguas Verdes, ¿no? Que es otro ejemplo de lo que estamos construyendo en la frontera. Ahora vamos ya a trabajar, ahora este mes empiezan las obras de agua y saneamiento en Aguas Verdes, y vamos hacia una ciudad, digamos, que en vez de ser lo que tenemos ahora, que es una vergüenza, va a ser un atractivo para todo el mundo. Hay cosas de esas que dicen lo que es la integración. En el caso de Colombia... En el caso de Colombia, digamos, comienzan con una agenda negativa. Bueno, tenemos la amenaza en la década de 90 de la FARC, el narcotráfico muy activo en la región del Putumayo, pero ahora, ¿cómo esto que ha sido una amenaza para la seguridad regional de ambos países, de ambas fronteras, se puede constituir también en una potencialidad? La gran pregunta es ¿qué puede generar motor de desarrollo? ¿Qué tiene esta región que puede ser motor de desarrollo para que beneficie a ambos pueblos de Perú y Colombia? Bueno, lo que tenemos definitivamente, para empezar, es nuestra Amazonía, y lo interesante de esta decisión que han tomado el presidente Ollanta Humala y el presidente Santos de Colombia,
es que esto no es solamente una relación entre el Perú y Colombia. Esto se engarza con el otro ejercicio de trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia. Pero además de esto se añade lo que es lo nuestro, ¿no? Perú con Ecuador. Entonces tenemos ya este tipo de urdiembre, digamos, que va a permitir que desde el más alto nivel de nuestros países, los jefes de Estado y sus gabinetes en el terreno, puedan tomar las decisiones más necesarias y más adecuadas para consolidar la presencia del Estado y a través de esa presencia del Estado hacer que la gente de la frontera pueda alcanzar niveles de vida superiores, así que lleguen a alcanzar el bienestar. Claro, pero ¿qué actividad económica podría desarrollarse? O sea, ¿hay algún proyecto ya en curso para que justamente hacer que esa región tenga carreteras, internet, hospitales, escuelas y hacerlo una frontera viva, ¿no? Sí. Pero ¿qué actividad económica esto podría desarrollarse? ¿Cuál es la potencialidad de la región? Bueno, habíamos hablado, por ejemplo, en primer lugar yo mencionaría cuáles son los problemas que tenemos en la zona, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del narcotráfico, ya hay un nivel de trabajo conjunto entre los sectores de defensa, nuestra Policía Nacional, para hacer un trabajo concertado en esa zona. La primera condición para cualquier ejercicio de desarrollo es que haya seguridad y haya tranquilidad. Y creo que ahí ya estamos trabajando con Colombia, estamos trabajando con el Ecuador, y eso nos va a permitir generar las condiciones como para empezar a actuar. Las potencialidades que tiene la zona, como ya comentábamos, son muchísimas, ¿no? Para empezar, nuestros recursos naturales, la riqueza hidrobiológica que tenemos en toda la Amazonía, que termina siendo casi como un pulmón del mundo, es realmente muy amplia. Y la potencialidad que tiene, solamente le pongo un ejemplo. Si nos ponemos, por ejemplo, nosotros a producir la vacuna antiofídica, que no significa eliminar a las serpientes de la cual se saca el veneno para hacer la vacuna. ¿Usted tiene idea de lo que cuesta 1 gramo del veneno de las serpientes que sirven para hacer las vacunas? O sea, solo eso lo menciono como potencialidad. Lo que puede producir eso. Y como eso, toda la riqueza que tenemos, los recursos hidrobiológicos que tenemos en la zona realmente son impresionantes. Digamos, hasta la maderable si hacemos una explotación de los recursos con un criterio de sostenibilidad. Creo que nuestra potencialidad es amplísima, muy, pero muy amplia. Es muy claro que existe hoy voluntad política. Ahora existiría, digamos, una necesidad de un compromiso más de los empresarios que apuesten a la región. Definitivamente. Pero todos los empresarios, como es natural que así sea, y para empezar, yo no creo que ningún ejercicio de desarrollo, por lo menos desde la perspectiva del Perú, la perspectiva nuestra, puede hacerse al margen de lo que es la participación de los empresarios. Sean ellos pequeños, medianos o grandes empresarios. Sin esa presencia es muy difícil de hablar de sostenibilidad de cualquier proyecto de desarrollo para la región. Para mí es fundamental, pero la presencia del empresariado solamente se da cuando hay condiciones para desarrollar su actividad comercial. Y eso creo que están dadas las condiciones políticas para generar ese ambiente positivo y se puedan dar pues muchísimas acciones empresariales en la zona. Yo creo que está abierta toda la posibilidad por la riqueza que tenemos en toda esa área, que es amplísima por lo demás, ¿no? Correcto. Bueno, señor embajador Rojas, con este lado positivo, yo creo que esto con mucho futuro y con el deseo de que se den los pasos correspondientes para que esta zona deje de ser la zona olvidada históricamente por parte de los estados y ahora sí desarrollar las fronteras en sí, nos vamos a despedir en este programa. Yo quiero agradecerle su presencia y yo quisiera invitarlo por una siguiente oportunidad para seguir tocando este tema tan importante para la política exterior peruana. Con mucho gusto. Yo creo que aquí hay que felicitar las decisiones de nuestros jefes de Estado, las decisiones de los cancilleres obviamente, pero también de todos los ministros, pero sobre todo esa expresión de necesidad y de buena voluntad que tiene toda la población. Son los más felices de saber que ahora sí se los está mirando, de saber que ahora sí estamos pensando en ellos. Y esa es una decisión, creo que lo hemos tomado al más alto nivel de nuestros jefes de Estado, claro. Y no tengo duda que vamos a salir adelante. Muchas gracias por su presencia. Gracias también por la invitación. Y con ustedes, señores, será hasta el próximo viernes acá en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.